no fue tan complejo que vuelvo y les digo, una conquista, para que ustedes más o menos se imaginen cómo era el tema, cuando Colón hace el descubrimiento y le informa a la corona que tiene ahora un descubrimiento, la corona dice: oh por Dios, tenemos nuevas tierras. ¿Sí? Desafortunadamente en España o en Europa, el proceso de quedar bien en ese momento y de mostrarse como una potencia era algo valioso, y allá las guerras eran pan de cada día. Había guerra entre franceses y alemanes, entre alemanes y polacos, todas las familias que en ese momento y todos los países allá permanecían en guerra, de tal manera que a España también le tocaba atender guerras, en especial con Francia. Mantenían una guerra continua en Francia porque Francia quería invadir España y a España le tocaba atender ese proceso. Cuando uno tiene descubrimiento, cuando es un país como España, pues ¿qué es lo que recoge? Recursos. ¿Para qué los cogió? Para afianzar su situación en España, en Europa. Ellos no cogieron la colonia como algo que les pudiera generar un valor adicional y lo pudieran desarrollar, sino como una despensa que podía generar una fuerza para ellos sostenerse como potencia en Europa. Entonces la conquista se da casi que como empresas privadas en las que decía alguien: venga, yo tengo un dinero, tengo una gente, tengo un poco de personas, deme la oportunidad de ir a conquistar territorios. ¿Qué decía España? Pues, ¿cuál es la condición? De lo que usted conquiste, el X% es para acá y usted tiene que pagarme esto así, así, así. Y el señor aceptaba, se iba con su gente. Esa conquista iba determinada de cuántos generales iban, cuántos mandos medios y cuántos soldados, y dependiendo del rango que había, se le entregaba cierta cantidad de producto o de tierras a los que participaban en esa conquista, en esa colonia. No hubo ninguna conquista que superara 200 hombres, porque no había plata para pagarles. Es decir, que yo cogía 50 o 80 mechudos y me iba a conquistar. Lo más curioso es que ese señor, con esos 4 gatos, conquistaba y se quedaba con el territorio. Había una respuesta muy mínima de los pobladores que existían en estas tierras. La resistencia que se generaba era tan mínima que no se necesitaban muchos para ir a decir: esto es mío, y terminaban apropiándose de un espacio porque no había resistencia. Los únicos que hicieron resistencia fueron los países y los caribes, en la parte cercana a la Sierra Nevada de Santa Marta. Allá sí se demoraron muchísimo, porque ellos sí defendieron su territorio hasta donde más sus fuerzas les permitió. Entonces, es importante que empecemos a soltar cosas como que nos robaron y nos quitaron, porque no pasó así. Eso es naturaleza. Si nosotros tuviéramos la oportunidad, y miren en la situación en la que podríamos estar, si a Venezuela se le diera la idea de que ahora la Guajira es de ellos y mandan todo su ejército, él, entre comillas, tiene el derecho de decirlo. ¿Quién le dice que no? Colombia sí es capaz de detenerlo. Si Colombia no es capaz de detenerlo, la Guajira pasa a ser propiedad de Venezuela. Ahora, siendo un poquito más civilizados, tenemos el tema de los tribunales de justicia internacional, donde se supone que sin violencia vamos a tratar de resolver ese tipo de conflictos, pero eso es de 1965 hacia acá. Antes de 1965 esos conflictos se arreglaban a punta de pistola. ¿Quién podía solucionar eso? Y no sé si ustedes conozcan la historia de cómo nuestro país terminó perdiendo todo el territorio amazónico. ¿Sí? Y fue así, cómo nos quitó Perú todas esas tierras con guerras. Y perdimos la guerra. Y si perdemos la guerra, ¿qué perdemos? El territorio. ¿Qué le pasó a nuestros indígenas? Perdieron la guerra. Creo que nunca se dieron cuenta que estaban en guerra. La perdieron, que perdieron su territorio. Y perdieron el territorio y lo perdieron todo. No sé si ustedes hayan leído la Biblia, en la parte de toda la historia donde habla de los reyes.
¿sí? Y cuando en esa época supuestamente Dios le decía al rey que estaba de turno, vaya e invada este territorio, y técnicamente le decía, no deje sobrevivientes. Y eso era lo que pasaba. Llegaban allá y acababan con todo. Es para que nosotros entendamos que el proceso de descubrimiento nos convierte a nosotros en el resultado de eso y no en las víctimas de los indígenas, porque no somos indígenas. Y nuestros ancestros, estos eran los pobladores de esa época, pero no necesariamente son nuestros ancestros. ¿Y por qué? Porque los señores en el proceso de la conquista llegaron pensando y diciendo que ellos eran mejores, como eran europeos, eran mejores que la gente que estaba en este sector. Y curiosamente sí. ¿A qué me refiero? Los españoles y los europeos tenían una estatura superior a 1,70 y nuestros pobladores tenían una estatura promedio de 1,50. Eran de piel muy oscura, eran unos hombrecitos pequeños, muy fuertes sí, pero muy pequeños. En los estudios descubrieron que nuestros pobladores no comían casi carne porque no era costumbre de ellos cultivar vacas o cultivar cerdos, eso nos lo enseñaron los europeos, sino que cazaban. De hecho, los animalitos que tenía esta región del altiplano cundiboyacense que proveían carne, los extinguieron totalmente porque simplemente era caza. Bueno, si no había vacas, ¿no? El mamífero más grande era el chihuahua. Los venados, aquí eran venados. Venados. En este sector había muchos venados, pero no los cultivaron, sino los cazaron y los extinguieron totalmente. Entonces la gente no comía carne, su alimento principal era el maíz. Los europeos comen mucho pescado, mucha carne. Entonces esa diferencia de que usted no coma carne y el otro sí, pues se ve en el desarrollo corporal que tiene cada individuo. Entonces esos señores cuando llegaron acá eran unos señores grandotes, fuertes, y los indígenas eran chiquiticos, seguramente también fuertes, pero no había inclusive creo que todavía hay esas personas que a veces venden gorritos, usted los ve que son bajitos y son diferentes. Sí. Resulta que en esta región colombiana los señores que vinieron se creyeron muy doctores y no se querían mezclar con la raza que había y cometieron una estupidez total, porque empezaron, claro, ellos necesitaban mano de obra. Al necesitar mano de obra, ¿cuál era la mano de obra que había? La que estaba disponible, eran los indígenas, y los empezaron a utilizar. Dividieron a los hombres para que trabajaran en las fincas y trabajaran en las minas, y a las mujeres para que hicieran trabajos de tejer y cosas de acero, pero los separaron. Entonces los hombres por un lado y las mujeres por otro lado. ¿Qué pasa cuando separan los hombres y las mujeres? Pues que no se reproducen. Por eso nosotros en este país casi no tenemos indígenas, porque no se pudieron reproducir. Ellos mandaron hombres por un lado, mujeres para otro, no hubo situación. Y lo que sí hubo fue una relación más hombre español con India bonita. Las indias que eran medio bonitas o eran bonitas, sí se las cogieron y ahí sí hubo mestizaje. No hubo, y se supone que no hubo casi mestizaje entre hombre indio y mujer española. Ese mestizaje casi no existió. Y eso lo reconocen por la manera como quedó estructurada la raza a nivel colombiano. Aquí los colombianos no son tan bajitos y tienen unas facciones diferentes. Por eso es que sabe que ven hombre a mujer. Entonces, acabamos con nuestro modelo de indígenas. Es decir, difícilmente, y se lo digo en serio, difícilmente usted es indígena o tiene unos rasgos fuertes indígenas. Usted tiende a ser más de una raza mestiza, casi que una raza negra. Si han visitado Ecuador, si han visitado Perú y si han visitado México, ustedes se dan cuenta que definitivamente la raza colombiana es muy diferente a la raza de ellos. Porque allá ellos trabajaron diferente, ellos hicieron una cultura diferente. Entonces,
vamos construyendo este proceso para que nosotros nos demos cuenta de qué estamos hechos, quiénes somos y cómo con eso que somos vamos a poder construir una mejor estructura de vida que nos ayude a tener un éxito. Ahora, como les digo, la conquista se hizo así. La conquista era: yo soy conquistador, me consigo mi ejército y me voy. Y me voy a mirar donde hay tierras que no aparezcan, que le pertenecen a. Y si esas tierras no le pertenecen a nadie, pues me terminan perteneciendo a mí. Ustedes se han dado cuenta que en Boyacá le decían a la gente: sí, su merced. Todavía lo hace. Todavía. ¿Qué significa su merced? Es su merced. ¿Qué son las mercedes? Las mercedes era el derecho que le entregaba la corona al conquistador por el terreno que él conquistaba. Cuando le entregaban las mercedes, él ya era dueño de ese pedazo. Y no era dueño solamente de la tierra, era dueño de la tierra, de la parte de recursos naturales y de la gente. La merced incluye todo, es usted propietario de todo eso y tiene derecho a explotar a esas personas para que le trabajen a usted. Es decir, de alguna manera la merced lo que generaba era un modelo feudal donde ese señor terminaba siendo dueño y gobierno de toda esa parte. En ese proceso de conquista fue donde se generó la primera condición de propiedad privada sin que fuera privada, porque básicamente era una concesión de que usted podía hacer y podía generar, pero no era que usted tuviera la propiedad completa. En la colonia, que es el proceso que se hizo después, ya soy dueño, ahora venga, les enseño a estos que yo sí soy el dueño y que yo les voy a mandar y que yo les voy a decir. En la colonia se empezaron a generar ya las propiedades específicas y la corona trató de hacer algo para poder manejar ese nuevo gobierno. Pero como yo les había dicho, la corona estaba más preocupada por hacer quedar bien a España en Europa que por ponerle atención a esto. Resulta que los gobiernos, en teoría el gobierno y el que mandaba en estas tierras era el rey de España. Pero el rey de España nunca atendió esto. Crearon la Real Audiencia para las Indias, que quedaba en España, y eran los que tomaban cualquier tipo de decisión para estos territorios. Imagínense cuánto duraba un viaje de ida a España para pedir razón y ahora de vuelta para traer. Se supone por la corona que solamente personas españolas tenían derecho a ejercer los cargos públicos y solamente españoles tenían capacidad para poder. No había manera de que alguien que no tuviera su condición de español tuviera alguna injerencia acá. Pero acá se necesitaban los presidentes de las regiones, se necesitaban los oidores y se necesitaban diferentes tipos de individuos que por lo menos le dieran algo de orden acá. Esos señores eran únicamente elegidos por la Real Audiencia que estaba en España. Aquí habían regiones que duraban hasta 10 años sin tener a nadie que dijera nada. No había presidente, no había alcalde, no había nada. Entonces esas regiones tenían que autorregularse. ¿Quién las autorregulaba? El que en ese momento tenía los derechos sobre esa tierra. Entonces el proceso de colonia se hizo a como se le ocurrió el dueño de esa merced. Él hacía lo que se le daba la gana. Probablemente a los 10 años llegaba, o a los 4 o a los 5 años llegaba un presidente, un oidor, ¿sí? un magistrado de parte de la... Y venía sin fuerza. ¿A qué me refiero? Una persona que lleva aquí 10, 15 años y ha mandado, pues ya la gente, por bien o por mal, le hace caso. El que llega con un papelito firmado por la Real Audiencia y dice: mira, a partir de hoy yo soy el que manda. Pero nunca le mandaron ejército, nunca le mandaron fuerza. Pues realmente ese ejercicio nunca funcionó. Y por eso es que empieza a generarse el proceso de independencia. Primero porque aquí nunca hubo gobierno. Generaron unos virreinatos, porque estaba el virreinato de la
la Nueva Granada, estaba el virreinato de la región de Perú, el virreinato de la parte de México, pero siguieron con la misma costumbre, no elegían, no decidían y no hacían ningún tipo de proceso de gobierno. Eso llevó casi que a la extinción de los indígenas, porque el dueño de ese pedazo de tierra lo que hacía era explotar sus recursos, entre ellos la gente, y los explotaba de una manera tan complicada que terminaban muriendo de cansancio. Por eso, algo que sí tiene Colombia son muchas personas de color, porque cuando acabaron con los indígenas, la mercancía que se necesitaba para seguir trabajando en las fincas y para trabajar en las minas eran negros, ¿sí? Y eso era mercancía, eso no eran personas. En ese momento ninguna persona de color en esa época era considerado persona, era solamente considerado una mercancía, era una máquina que producía dinero. Y empezaron a traerlos porque acabaron con los indígenas. Estos pobladores, básicamente su condición era: lo secuestro allá donde es su tierra, lo traigo como prisionero secuestrado y lo pongo a trabajar acá de manera forzada. Al hacerlo de esa manera, pues esas personas lo único que pudieron hacer es, en algunos casos, en los primeros casos era que se volaban de los lugares y empezaban a armar en regiones muy lejanas de los centros poblados sus propias poblaciones. Por eso el Chocó está muy lleno de personas de color, no porque es que allá hayan nacido de color, no, es que era la región más lejana, pero de las minas. Las minas en Colombia están en la parte de Antioquia, ¿sí? Ahí hay un montón de minas y ellos cogían y huían hacia ese lado. Entonces generamos un modelo de economía. Ahora, si yo era español, pues estaba muy bien, pero si no era español, mi situación era muy complicada porque no tenía derecho absolutamente a nada. Después de 300 años de estar los españoles acá, pues ya hay muchos hijos de españoles, muchos mestizos, en una situación completamente difícil a nivel económico, porque la legislación que definió la conquista, que definió la corona, no beneficiaba a nadie más que a los españoles. Yo no podía tener tierra porque no era español, a mí no me daban, y eso generó una inconformidad. No había gobierno, no había beneficios. Yo como habitante de esta región no tenía absolutamente ninguna posibilidad de salir adelante. Entonces empieza a generar una inconformidad grande con ese gobierno que teníamos y empieza a generarse el proceso de independencia. Una independencia creada por las personas que vivían en este país, en esta región. Ahí sí empieza a nacer nuestra propia identidad, no en los indígenas y no necesariamente en los españoles. Fuimos los que nacimos acá, los que nos criamos acá, los que nos empezamos a dar cuenta que estaban generando unas acciones que no correspondían y que sobre todo no nos beneficiaban. Y decidimos decir, bueno, si allá no nos atienden, entonces dejemos que nos atendan nosotros. Y empezó un proceso de independencia. Un proceso de independencia que arranca con una gresca, que es la que nosotros celebramos como el 20 de julio. ¿Sí? Entonces nos la cuentan bonito, pero realmente lo que sucede en el 20 de julio es que sí, van a hacer una atención a una persona que llega y querían decorar bonita la mesa. En esa época ese señor tenía ese florero que era muy particular, se lo fueron a pedir, y lo que sucedió es que el señor dueño del florero se agarra a tratar mal al que se lo fue a pedir, a decirle: es que usted es un indio arrastrado, porquería, guaricho, ¿qué se le ocurre? ¿Por qué se iguala? Y los que iban con el señor le respondieron, salen los de la casa del señor también a atender, y se arma una gresca entre los que iban a pedir el florero y los dueños del florero, entre los sirvientes del señor y los acompañantes que iban a ese proceso. Como la gresca fue porque me trató mal y me dijo que yo era un indio burloso, pues se empezaron a unir los que ya estaban cansados, porque afortunadamente era día de mercado y fue en la Plaza de Bolívar, donde era la plaza de mercado. Pues se fueron sumando otros a la gresca, de tal manera que la gresca cogió una condición mucho mayor. Es decir, todos los de la
los que estaban en ese momento en la plaza, cogieron ese llamémoslo emancipamiento, esa condición, y todos manifestaron su inconformidad hacia el gobierno. Y ahí se armó un tierrero, porque el pueblo es así. Cuando el pueblo encuentra guerra, arma guerra. Pero ahí se encontraron los que eran en ese momento, tenían algún modelo de liderazgo, se dieron cuenta que había una inconformidad muy grande y que sí se podía hacer algo para poder solucionar y poder generar un proceso de independencia. Ahora, nosotros no fuimos los primeros que nos independizamos. El proceso de independencia ya venía generándose en varios lugares y ya había voces de que se podía uno independizar de España. Se organiza todo el proceso de independencia. Nosotros no pudimos independizarnos. Nos independiza Bolívar con un ejército venezolano. ¿Sí? En el camino fue recogiendo campesinos para poder tener mucha más gente, pero realmente nosotros no aportamos soldados, lo que aportamos fuimos campesinos embravecidos con ganas de salir y de salir de esa condición de pobreza, pero realmente la independencia nos la genera es Bolívar con todo su grupo. Estaba ahí también Francisco Miranda y todos los demás. De hecho, Francisco Miranda, si ustedes escuchan un poquito de historia, es de los primeros que realmente habla de independencia y de los primeros que intenta hacer un proceso de independencia en Venezuela. Entonces, todo este proceso de independencia se genera porque nosotros ya estábamos inconformes con un modelo de gobierno que no nos permitía hacer absolutamente nada y que no atendía nuestras necesidades y nuestros objetivos. Se genera el modelo de independencia y llegamos a un manejo local. En 1810 las naciones hasta ahora se estaban formando, no había una claridad de cómo manejarse. Lo único que existían eran monarquías y otros tipos de gobierno hasta ahora se estaban probando. Francia estaba tratando de probar un modelo diferente, Estados Unidos tenía algo que estaba tratando de estructurar, pero no había claridad. Entonces el manejo local fue venga, ¿y qué ahora aquí se hace cargo de esto? No, yo, pues usted por qué. Y tenían la costumbre de hacerlo de la misma manera como lo hacía la conquista, como lo hacía la corona. El manejo que hicieron después fue exactamente igual. Colocar a alguien que medianamente tomaba decisiones, pero no estructuraron un gobierno, no estructuraron un Estado. Y por eso, en la historia de 1810 hasta el 86, ustedes encuentran que fuimos Estados Unidos de Colombia, la Nueva Granada, fuimos la Gran Colombia, y ustedes van a encontrar que tenemos una cantidad de nombres, porque era un ensayo de qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer. Inclusive, nosotros tenemos una bandera, amarillo, azul y rojo. ¿De dónde es esa bandera? De Venezuela. Esa bandera la diseñó el señor Francisco Miranda para Venezuela. Y cuando hicimos la Gran Colombia, se unió Venezuela, Colombia eran 5 naciones, ¿no? La parte de la costa, la parte de Cúcuta, la parte central, la parte de los Llanos y la parte de Popayán. ¿Sí? Esas 5 naciones que era la parte que le pertenecía a Colombia. Existía la comisaría de Venezuela y la parte de Ecuador. Cuando se unieron, cada uno aportó su bandera y por consenso decidieron que la bandera más bonita y la que más justificaba era la bandera de Venezuela, y nosotros decidimos coger esa bandera. Bien. Después, cuando se separó la Gran Colombia, Venezuela dijo que esa misma bandera, Colombia dijo, pues yo como hago, no tengo más banderas, me la quedo, y Ecuador dijo, bueno, pues a mí me, y nos quedamos con una bandera. Y des en cuenta cómo son las cosas. La bandera de Colombia no es de Colombia, es de Venezuela. Y montones de cosas que vamos mirando, cómo vamos aprendiendo que nuestra estructura social sí la construimos nosotros, pero tenemos que identificarla para que en la identificación que nosotros vamos haciendo logremos entender quiénes somos y con eso vayamos
a nuestro día a día y nos defendamos bien. El manejo local fue una locura. No hubo manera de poner de acuerdo a nadie. ¿Sí? Está la historia de que Bolívar era conservador y Santander era liberal, y aparece los demás generales que cada uno en su momento iba haciéndose que yo soy el presidente, yo soy el presidente, yo soy el presidente, y nosotros realmente tenemos una situación medianamente definida cuando en 1886 los señores, amigos de Rafael Núñez, deciden colocar una constitución y la aceptamos. No quiere decir que haya sido la única. Desde 1810 hasta 1863, Colombia tuvo 35 constituciones. Cada ratico sacábamos una constitución de que no, esto no, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. La de 1886 ya fue la que nos quedó, que duró más o menos 105 años. ¿Sí? Y esa ya generó una historia un poco más juiciosa, y ya podíamos determinar cómo comportarnos. Eso nos ayuda a poder empezar a entender. Ahora, nuestra historia reciente son los primeros gobiernos de verdad, porque es que los gobiernos de antes de 1886 eran gobiernos de 20 días, 15 días, 3 meses, 4 años, 5 años, y eso realmente ni siquiera hay una forma exacta de quién era quién, en dónde. Nuestros primeros gobiernos arrancan con la Constitución del 86 en serio. Ahí ya podemos hablar de presidentes, y aún así, hacia los años 30, tenemos una serie de problemas de gobiernos, y tenemos gobiernos de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses, y revisen ustedes la historia que ahí aparecen presidentes por muy cortos tiempos. Pero esos gobiernos por lo menos ya tenían algo con qué basarse. La Constitución, ya por lo menos la Constitución decía cómo debía funcionar ese país, cómo debería funcionar esa historia. Nosotros trabajamos durante mucho tiempo con una historia feudal. Una historia feudal donde el dueño de esa tierra era dueño y señor de esa tierra. Todavía inclusive lo vivimos en algunos pueblos, donde el señor que es dueño de esas fincas grandes realmente hace y deshace su finca, en su pueblo. Y cuando llega al pueblo, es un complique ese tipo de personas, porque se consideran con unos derechos políticos y sociales que no tienen, pero pues desde esa época sucede, la época feudal. Aquí realmente no funcionó como feudal, funcionó como encomiendas. Hablábamos del encomendero, y el encomendero simplemente era el finquero grande que hacía y deshacía. Cuando aparece la independencia, el proceso feudal ya venía en un tema muy desgastado. ¿Y desgastado por qué? Porque como se acabaron los indios, no había quien atendiera todo ese tipo de cosas. Y realmente el producto que valía la pena producir en este tema en esta Colombia eran los metales, principalmente oro y plata. Si no había oro y plata, no valía la pena generarla. Producir comida no tiene sentido. Empezó a tener sentido cuando empezaron a aparecer las ciudades. Un centro poblado en Colombia tenía aproximadamente unas 5 o 6 cuadras, eso es lo que llamaban en esa época un pueblo. Y empezaron a aparecer algunas ciudades un poco más grandes que empezaron ya a demandar algo de comida. Y entonces ahí empieza a aparecer algo de lo que es una economía basada en el agua. Con todos los procesos que se lograron o que se buscaron hacer a nivel de ensayo político, el que mejor les gustó fue la República. ¿Qué es la República, señores abogados? Es una forma de gobierno. Es una forma de gobierno que implica que tiene un presidente y tiene un Congreso. Eso es una república. Además de unas instituciones adicionales, porque realmente la república no habla de la parte jurídica, pero se supone que la debe tener. La república fue inventada por los franceses y fue el proceso donde nosotros decidimos qué hacer. El otro modelo de gobierno era el socialismo. Sí, pero digamos que nosotros en ese momento cuando se toma la decisión, el otro ejemplo que teníamos, sí, había un modelo socialista a nivel de Rusia, pero
monarquía no les gustó porque ya no querían acá un rey. Y el otro era el tema de descentralizado como los Estados Unidos, que lo intentaron, pero no funcionó. Decidieron la república y arrancamos con la república. La república es la que le permitió a este país empezar a tener algo de personalidad. Y ahora nosotros hablamos de la República de Colombia como si ese fuera un nombre, y esa es una forma de gobierno. No tenemos que llamarnos de una manera, de una forma diferente. Y a través de la República y de esa Constitución es que hemos logrado hacer lo que hasta hoy tenemos. Hemos tenido situaciones complejas porque nuestra cultura nunca encontró ¿cómo le llamamos? Una situación de paz entre los diferentes mandos. Y en el modelo de república siempre se evidenció eso. Por eso generamos el Partido Conservador y el Partido Liberal. Se supone que el conservador lo que hace era representar a las clases adineradas, y se supone que el liberal representaba a las clases no adineradas. Pero la verdad nunca sucedió así. Las clases políticas siempre fueron clases políticas y simplemente encontraron con quién más podían hacer una diferenciación entre unos y los otros. Pero jamás hubo representación política del pueblo. En nuestro presente, y yo hablo del presente, es a partir de 1991, porque solamente aquellos que más o menos han vivido antecitos de eso se van a acordar que la Colombia que teníamos en esa época era muy diferente a la Colombia que tenemos ahorita. ¿Sí? No había seguro social para la gente, no había ningún tipo de estructura funcional académica que prestara servicios a todas las personas, no teníamos una estructura jurídica que pudiera representar al pueblo. ¿Sí? El gobierno tenía unas facultades realmente ridículas con las que podía manipular lo que quisiera dentro de la institución, y peor aún, los habitantes de la región no tenían los derechos suficientes para poderse desarrollar como los individuos, a pesar de que en teoría sí lo hacían, pero no. Aquí no se podía importar nada si el gobierno no lo decía. Aquí no se podía hacer ningún tipo de industria si el gobierno no lo aprobaba. Aquí usted no podía traer, ahorita usted puede invertir en lo que quiera. Aquí todo era propiedad del Estado. Era propiedad del Estado las telecomunicaciones, era propiedad del Estado las vías de comunicación, eran propiedad del Estado. Todo lo que pudiera generar algún tipo de ingreso, eso era propiedad del Estado. Y usted tenía que pedirle permiso al Estado a ver si de pronto le permitían hacer una industria o una empresa en eso. En 1991 nace una nueva constitución donde, si ustedes ya la leyeron, hay 41 artículos con solo derechos. Nación viene de nacer, y la nación significa las personas que nacieron en esa región. Entonces, si nosotros habláramos de la nación colombiana, hablamos de la gente que es colombiana. Nacionalidad colombiana. La nación se refiere a la gente. ¿Qué se refiere a patria? Yo llamo un patria. Donde creció. Sentido de pertenencia. Es el lugar al cual usted entra y tiene sentido de pertenencia. Es la región a la que usted considera que usted pertenece. Esa es su patria. Puede usted que esté en otro lugar, pero usted dice, no, es que yo soy colombiano. Está declarando que su patria es colombiana, a pesar de que esté en otro país. ¿Qué significa Estado? Y Estado es el territorio, el gobierno, el territorio, las instituciones y la nación. Eso es un Estado. ¿Sí? Un Estado puede tener varios países, o un país puede ser un Estado, pero no son necesariamente lo mismo. A veces sí lo son. ¿Qué es el gobierno? Son las personas que operan las instituciones del Estado. ¿Sí? ¿Qué es el pueblo? En teoría es la nación, pero realmente lo han convertido en una afirmación inexistente de algo que pide, pero no se sabe a quién se le da. Pero en fin, en teoría es la nación. ¿Qué es la sociedad? Grupo humano. Y es un grupo humano con unas características similares y acordes. Entonces, si hablamos de la sociedad colombiana, pues somos todos los que estamos en esa condición. Pero existen montones de sociedades.
¿sí? La sociedad de la universidad, la sociedad de profesores, cualquier sociedad que pueda tener algún tipo de similitud en sus costumbres. Mejor esta, es política. El arte de gobernar. El arte de gobernar pueblos es política. ¿Sí? Ahora, pero política también es una orden o una instrucción de cómo se hace algo. ¿Qué es populismo? Casi que una forma de gobierno. Una forma de defender Una forma política. la parte política. Se supone que es una política dedicada a atender las clases menos favorecidas, pero pues desafortunadamente nunca ha funcionado así, ¿no? ¿Y qué es una persona? Es un individuo consciente y que es capaz de identificarse. Clases sociales. Esos tipos de estratos. Son los estratos, pero es la división social que hacemos entre personas que tienen las mismas características. Y un ciudadano Es cuando ya Somos parte de una sociedad. sí, Humanos. por ejemplo, el caso cuando ya tiene uno la cédula, es una persona que tiene derechos políticos. Eso es un ciudadano. ¿Vos y vota? no Sí, se vota. tiene derechos políticos. Ahora, podemos decir que es una habitante de una ciudad, pero políticamente es una persona que tiene derechos políticos. ¿Por qué es importante? Estos son un par de conceptos que traje y habrán muchos más. Pero es importante que ustedes sepan con claridad cuál es el significado de los conceptos, porque normalmente ustedes hablan de eso, es que yo soy muy patriota, es que este es mi país, esta es mi nación, ¿sí? Es que el Estado debería ser responsable de ella. Hablamos de muchas cosas, pero no logramos entender el concepto y eso hace que nosotros no exijamos lo que realmente debemos exigir. Eso debemos tenerlo muy claro, estos y todos los demás conceptos que vayamos nosotros a necesitar. Los derechos. En la Constitución del 91 se exageraron en derechos. Nos dieron derechos universales, sociales, políticos y de asociación. Derechos universales, lo más curioso de los derechos es que toca declarar. Los derechos universales no son naturales. Si fueran naturales, nosotros en conciencia propia lo haríamos. Pero si no existieran, la gran mayoría de las personas los pisotearían y tendrían, o sea, la esclavitud estaría todavía, las masacres y todos los desmanes políticos y humanos estarían vigentes. Lo más curioso de los derechos es que toca declararlos. Toca decir, usted tiene derecho. Si usted no, y la ley inclusive dice que si no está prohibido, está permitido, ¿cierto? Ese es el principio de la ley. Los derechos universales se supone que son para todos. Derecho a la vida, ¿sí? Derecho a la libertad. Estos derechos, pregúnteselos a quien sea. No lo sabe, no los conoce. Si usted no sabe a qué tiene derecho, jamás va a poder defenderlo, jamás va a poder exigirlo. Derechos sociales, inclusive son derechos sociales y económicos, que es el derecho que usted tiene a una buena alimentación, el derecho que usted tiene a un empleo, el derecho que usted tiene a que usted se desarrolle como persona, a que usted tenga educación. Si no los conocemos, no los exigimos y no sabemos dónde está esa posibilidad. Derechos políticos, que son los que sí a veces reconocemos y ni siquiera los ejercemos. Usted tiene derecho a elegir quién está manejando esas instituciones. Usted tiene derecho a que lo elijan, usted tiene derecho a hablar, usted tiene derecho a opinar. ¿Quién lo hace? Y como no lo hacen, el que sí lo hizo se queda con ese derecho y se apropia de esa situación. Por eso tenemos congresistas que duran 2, 3, 5, 7 periodos sin ningún inconveniente. Porque desafortunadamente los jóvenes consideran que todo esto es una tontería, es una pendejada y no lo asumen. Ustedes, hace poquito sucedió el Brexit, ¿cierto? Que es la salida de Inglaterra de la Unión Europea.
¿Ustedes se dieron cuenta qué pasó cuando se definió que sí había Brexit? Que todos los muchachos de Inglaterra salieron a marchar a decir no queremos el Brexit. Claro, porque hicieron el voto en Facebook y en Facebook no se podía votar, tocaba ir a votar en las urnas. ¿Sí? Nos acostumbramos a no movernos y los derechos políticos tienen una estructura que nos toca a nosotros atenderla y manejarla. Si nosotros no manejamos nuestros derechos políticos y no los asumimos, otro sí lo va a hacer. Y por eso les digo, dése cuenta que el señor Pastrana, Misael Mikkelsen, fue presidente, y su hijito, Andrés Pastrana, también fue presidente. 70-74. Entonces, y de seguro que el señor Galán también será, los hijos de Galán serán presidentes, seguramente que los hijos de Gaviria también serán presidentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que nosotros cedemos los derechos políticos, le entregamos los derechos políticos y no tenemos esa noción. Tenemos derecho de asociación. Usted tiene derecho a ser gay y a no serlo. Tiene derecho a tener una asociación política, tiene derecho a tener una asociación religiosa, puede hacer muchos, tiene que generar un sindicato, puede hacer muchas cosas, tampoco lo hacemos. No hacemos asociación ni siquiera con nuestra pareja. Y esto es importante que lo empecemos a identificar porque no podemos seguir siendo o no poniendo la atención a este tipo de situaciones, son las que nos generan que otros, por decisiones de nosotros, nos terminen vulnerando y que el país no evolucione porque las buenas ideas que probablemente están en ustedes no salen. Es importante que ustedes empiecen a ejercer estos derechos y se hagan oír. Relación Estado-persona. Ahora, empecemos a mirar acá. Tenemos un Estado. ¿Qué es el Estado? Es el territorio, la gente y las instituciones. El Estado no es el gobierno. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Yo sí, la persona se hace parte del Estado. Entonces, cuando hablamos del Estado, cuando ustedes hablan del Estado, están hablando de ustedes mismos también. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Todo lo que hay y que le pertenece al Estado, igual me pertenece a mí. La relación de Estado es que yo pertenezco al Estado y el Estado me pertenece. No como propiedad, sino como adherencia. Los deberes del Estado. Pues el Estado tiene primero que proteger su territorio. El Estado debe proteger sus instituciones y debe proteger su gente, debe cuidarla, debe estar en eso. Y debe generar todas las posibilidades para que su gente se desarrolle. Los derechos del Estado. Y démonos cuenta que aquí estaremos hablando de los derechos del Estado con la persona. ¿Qué derecho tiene? Y tiene derecho a que yo lo defienda, tiene derecho a que yo lo respete, tiene derecho a que yo sienta pertenencia, tiene derecho a que yo colabore con el Estado. Porque normalmente nosotros hablamos de los derechos que me benefician a mí, pero no hablamos de las cosas que yo debo hacer para que eso funcione. Si no le ponemos condición y no entendemos que yo también tengo un deber con ese Estado, ¿sí? Pues pasa lo que sucede en muchos casos como el tema de la corrupción. Cuando yo no entiendo y simplemente no me veo parte de un Estado como el colombiano y solamente me veo individual, por supuesto yo voy a intentar beneficiarme yo y que los demás se queden. Pero cuando yo logro entender que hago parte de un colectivo, es probable y es posible que yo ya no haga ese tipo de cosas, porque empiezo a entender la condición de que ese colectivo hace parte de mí y que también debo beneficiarlo. Los derechos de la persona son todos los mismos derechos que vimos antes, y el Estado se los reconoce. ¿En dónde? En la Constitución. Técnicamente, si en la Constitución no está el derecho, usted no tiene derecho. Pero si en la Constitución está el derecho, usted sí lo tiene y lo podría exigir. Un deber de la persona es conocer bien cómo funciona el Estado, cuáles son los deberes del Estado, cuál es la estructura del Estado. Porque, por ejemplo, nosotros hablamos de la policía, pero la policía es una institución.
y al ser institución pertenece al Estado. El policía, el señor policía, es diferente a la policía. El juez es diferente a la estructura de justicia. Y nosotros debemos entender que esas instituciones hacen parte del Estado y que las personas que las manejan deben ser impecables en su manejo. Si algún día a usted le toca manejar parte de una institución, hágalo como parte del Estado. No sea virgo en ese proceso, porque es lo que nos está sucediendo, y eso hace que esta relación Estado-persona se deteriore. Nosotros tenemos que tener pertenencia con el Estado, no solamente cuando juega la Selección Colombia, sino cuando hacemos cada una de las actividades en nuestro diario vivir. Debemos generar pertenencia a ese modelo de yo soy colombiano, pero ¿qué significa? Que soy del Estado, y si soy del Estado defiendo el territorio, defiendo la gente y defiendo las instituciones. Bueno, modelo de gobierno. El modelo de gobierno nos lo determina porque nosotros decidimos que íbamos a hacer una república, lo determina la Constitución. La Constitución dice quiénes somos y quiénes no somos, qué hacen y qué no hacen. En esa Constitución determinados todos los límites del Estado. En la Constitución inclusive debe estar la forma como se determina el territorio. Determina el territorio, determina las instituciones, determina cómo debe funcionar, quiénes son ciudadanos, quiénes no son ciudadanos, a qué derechos tienen, qué funciones tienen esas instituciones, qué beneficios tienen que darle las instituciones. La Constitución determina el Estado y determina la forma de gobierno. Eso quiere decir que nuestro presidente y nuestro gobierno no puede hacer lo que se le venga en gana. Lo que tiene que hacer es lo que dice la Constitución. Los señores que hicieron esa Constitución determinaron allá cómo funciona el Estado y qué beneficios tiene. El gobierno se debe regir a esa Constitución. Y el Estado, básicamente la Constitución es la declaración del Estado. Miren, las instituciones es importante que lo entendamos muy claro, porque nosotros, sobre todo por la manera como las noticias ahora las presentan, donde no importa lo que haya pasado, a los señores de las noticias les interesa es que haya algún tipo de institución gubernamental que sea el responsable, y lo que hace es simplemente decir, mire, este señor no hizo porque la institución tiene la culpa, a este señor le pasó tal cosa porque la institución tuvo la culpa, y nos han generado una aversión a las instituciones que es muy peligrosa. La institucionalidad es lo que hace que el gobierno tenga un límite y no se salga. Y ustedes lo han visto y de pronto hasta lo han vivido. Lo que se rompió en Venezuela fue la institucionalidad. Es decir, la institución de justicia tenía que cumplir con unas normas y el gobierno le está diciendo no las cumpla y haga lo que yo le diga. La parte a nivel de policía, de fiscalía, también tenía unas normas establecidas que en una constitución, y esa constitución obliga a que esas instituciones cumplan con esas normas. Cuando se rompe esa institucionalidad, el gobierno que esté en ese momento de turno puede hacer lo que se le venga en gana, y eso es gravísimo. Por eso nosotros no podemos jugarle a lo que hacen los medios de comunicación, que es coger la versión y mala fama a las instituciones. Al contrario, debemos mirar quién es el que está en esas instituciones y buscar que empiecen a cumplir su función, que empiecen a realizar todo lo que ellos necesitan, pero no podemos coger el tema contra las instituciones. Ahorita habla, por ejemplo, del tema de las EPS. No son instituciones directamente del Estado, pero es una forma en la que el gobierno decidió atender el tema de salud. Porque la Constitución colocó que el gobierno es responsable de la salud de los colombianos. ¿Conocen otro país que tenga eso? Un modelo de salud como el colombiano. Es que el gobierno sea responsable de toda la salud de los 50 millones de colombianos. ¿El americano? ¿El americano funciona así?
No, eso decía la salud pública garantizada por el Estado. Puede ser. En Italia el gobierno te paga cualquier cosa. No, en Italia Tienen una condición básica. O sea, lo que puede ser, no, lo que puede ser prepagada, yo le comenté con en Italia, lo que puede ser prepagada aquí en Colombia es el sistema de salud público en Italia. No lo conozco, pero realmente que el Estado se haga cargo. Es que aquí en Colombia el Estado tiene que hacerse cargo de absolutamente toda la salud de todos los colombianos. Es un tema, no tengo ni idea cómo lo van a financiar, ni cómo lo han financiado, porque eso es completamente insostenible. Pero así está decidido y así está estructurado. Por eso digo, antes de 1991, si usted no trabajaba en una empresa, usted no tenía derecho a salud. Pero si usted era familiar, era hijo de la persona que trabajaba, su papá trabajaba en la empresa, el que tenía derecho a la salud era su papá, no usted. Eso no existía en Colombia. Y lo están tratando de armar con un modelo de financiamiento que no tengo de dónde. Pero hace parte de la institucionalidad. Entonces, si nosotros nos vamos contra la EPS y algún día cansamos al gobierno, yo no sé, terminan inclusive de pronto hasta moviendo ese tema de decir, bueno, ya el gobierno no es responsable de la salud, háganse responsables ustedes. Como en Estados Unidos. En Estados Unidos las personas tributan, además de que tienen que tributar casi el 30% de sus ingresos, el subsidio o los beneficios que les da el gobierno con respecto a la salud son mínimos. Por eso es que uno ve en las películas cuando ellos van al médico y son $34,000, $35,000 por una semana de estadía en un hospital. Y pues es bastante costoso. La salud siempre es muy costosa. En la gran mayoría de los países cada quien se hace responsable de su propia salud y muchos tienen ahorros o seguros médicos que les protegen ese tipo de salud, pero son privados. En Colombia no, pero como nadie nos explicó, entonces lo consideramos como que es una obligatoriedad. Miren, me pareció curioso, fue un caso que vi precisamente en un noticiero donde mostraban que el señor iba en un carro muy rápido y aparecía en el video cómo se estrellaba, el señor iba ebrio. Claro, acabó con el carro. Y a la semana siguiente, o a las 2 semanas, no me acuerdo, por si el tiempo, salió fue la noticia de que ese pobre señor, nadie le estaba respondiendo por su proceso de salud. Que ya los 30 millones que cubre el SOAT no le han alcanzado para las reparaciones que el señor necesitaba y que nadie más iba a hacer cargo, entonces ¿qué iba a hacer la familia? Entonces den cuenta cómo la irresponsabilidad de alguien, no sé cuánto valía el señor, seguramente costó unos 80, 100 millones de pesos reparando. ¿De dónde salió? ¿Quién pagó esa cuenta? ¿Quién fue el irresponsable de salir borracho a manejar? ¿Y quién pagó esa cuenta? Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con el modelo de las instituciones, porque terminamos generando unas situaciones muy difíciles, señores. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo está dividido el presupuesto de la nación? Donde La gran mayoría era para la guerra. yo también pensé eso. Porque mira, dedicaban creo que es el 20%, el 18 y el 20% para la guerra, el 8% para la educación, y empezaron a colocar aquí. Pero lo que más me sorprendió fue el 25% que tiene que sacar la nación para pagar las pensiones. Eso sí me pareció. La educación le dedican el 8%, y con el 8% atienden a más o menos 10 millones de personas. Con el 25% atienden a los pensionados que no alcanzan a los millones de pesos. El 25% de eso. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque como nosotros no estamos pendientes ni estamos atentos a lo que está sucediendo, van decidiendo cosas y esas cosas terminan afectando. El hecho de que, porque bueno, lograron terminar el tema de la guerra y probablemente el presupuesto que el gobierno le está entregando a la guerra sea menor. Pero no sabemos, porque el presupuesto que toca entregar a las pensiones nunca va a ser menor. El modelo de las pensiones tenía que ser solidario dentro de las pensiones, es decir, todos aportamos y de ese dinero que estamos aportando va saliendo
las fracciones para que el que se pensiona tenga su dinero. De esta manera que van llegando unos nuevos que van aportando y van generando ese modelo. Jamás las pensiones debían haber sido financiadas con los impuestos, jamás. Pero los señores políticos generaron unas condiciones inmanejables donde pensionan a cualquiera con unos dineros tan altos que no hay ningún fondo que pueda generar ese tipo de soluciones. Se lo cuento a ustedes es porque ustedes están empezando ese proceso y tienen que tener conciencia política, tienen que inmiscuirse, conocer sus derechos, conocer sus deberes y entender que un Estado maneja un proceso solidario. Solidario quiere decir que todos aportamos y de esa gran masa nos empiezan a brindar servicio a todos. Este gobierno y este Estado se convirtió en una condición en la que solamente los que tienen dan y los que no tienen no dan. Y así no se construye. En Estados Unidos, sí señor, a todo el mundo, sea rico, sea pobre, le cobran el 30%. Pero si usted es rico, le cobran menos. El 30% es para la clase baja. ¿Y por qué? Porque para ellos el pobre consume más. Y si consume más, debes pagar más. El rico consume menos, o sea, les gasta menos al Estado, debería pagar menos. Aquí, ¿cuánto paga el pobre? Nada. ¿Cuánto paga el rico? Todo lo que sea. Todo lo que sea. Un Estado no se construye así. Un Estado no se construye donde solamente unos dan y los otros no dan. El pobre tiene que aportar desde su condición. No sé, si se gana 800.000 pesos, no le podemos pedir que pague 1.000.000 de impuestos, pero creo que de esos 800.000 podría ayudar, y eso ayudaría a que todos cuidáramos un poco más este Estado y que nos diéramos cuenta de que es en el aporte real de nosotros. A este Estado colombiano le tocó inventarse impuestos, porque impuestos indirectos. El IVA es un impuesto indirecto, que es el único que realmente termina pagando todo el mundo. Es decir, que a lo que usted va a comprar, le colocamos un pedacito más para que usted tribute. Los tributos deben ser directos, es decir, venga, usted cuánto ganó y de eso aporte acá un poquitino. Pero no tenemos una condición de solidaridad. Nosotros no somos solidarios, y al no ser solidarios buscamos que nuestro proceso, que nuestra historia, que nuestra condición solamente nos beneficie a nosotros. Y eso es de los pensamientos más dañinos en un modelo de Estado, porque ahí también nace la corrupción. Como yo solamente quiero beneficiarme a mí, entonces yo miro cómo de aquí me beneficio. El trabajo que yo hago, los procesos que yo aporto y los elementos que yo tengo hacen parte de una sociedad. De hecho, si usted tiene algo, lo logró por estar dentro de este Estado. Si usted tiene un negocio y lo coloca aquí en Bogotá, ¿sí? Un restaurante aquí en este sector, lo más seguro es que le vaya bien y que le lleguen clientes y que empiece a tener un buen resultado. ¿Por qué? Por las condiciones que tiene el sector. Si usted va y lo coloca, no sé, en una población, o allá en una selva, lo más seguro es que no anda igual. Eso es lo que tenemos que entender. El Estado de todas maneras nos entrega a nosotros unas condiciones que en su historia las ha construido, y nosotros terminamos beneficiándonos de estas condiciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Cada vez aumentar las empresas, hacer mejores carreteras, mejores medios de comunicación, mejores condiciones para que nosotros nos beneficiemos. Pero de la misma manera como nosotros nos beneficiamos, debemos corresponderle a ese grupo o a esa masa, para que con nuestro aporte eso se siga sucediendo. Si no, pues el Estado en algún momento se va a quedar sin dinero, y eso más o menos lo están calculando para más o menos 47 años que tienen calculado a que las pensiones colapsan el modelo financiero del Estado, porque sigue creciendo. Ya van en el 25% y que tienen calculado cuánto sube por año, y en 47 años el Estado ya se desfinancia porque las pensiones son impagables. Este problema de las pensiones está, es que es una prima media con prestación definida, y existen lo que son los bonos privados, que son otro tipo de, en Colombia existe dos reglas. Entonces lo que pasa es que hace 30 años
La ley de, ¿cómo le digo yo? El tema de las pensiones nació en el 94, como reforma. Las nuevas. Porque anteriormente pagaban las pensiones eran las empresas. Cuando nació esta ley, que fue primero la ley del 94, en ese momento, por cada pensionado, había 30 aportantes. Hoy en día hay 2. El grupo fiscal es muy grande. Entonces, el nivel que tiene DANE de las personas por el tema de cuánto dura una persona hoy en día, dura 77, 80 años. Anteriormente duraba menos. Entonces, ¿qué está pasando? El grupo fiscal que tiene el Seguro Social es muy grande y el número de personas que están haciendo aportes al Seguro Social es mucho menos a lo que era antes. Hoy en día los que se están beneficiando en el tema pensional son los fondos privados, porque son fondos que son entidades financieras los que se están beneficiando con el tema de las pensiones. Si usted va a hacer el IBL y el IBC de los 2 fondos, en el momento en que usted se vaya a pensionar, va a ser mucho más deprimente pensionarse en un fondo privado que en el caso del Seguro Social. Por eso es que el IBL, muchas personas se están devolviendo al Seguro Social porque saben que tomaron una mala decisión, ya se quedaron en un fondo privado. Pero resulta que el acto legislativo 01 del 2005, las personas que tengan menos de 10 años ya no se pueden trasladar al otro régimen. Entonces ya lo detienen. Entonces, si la persona queda en un fondo privado, ya no se puede irse para el otro fondo. Entonces, ya por obligación, ya esa persona tiene que pensionarse en ese fondo. Entonces, la tasa de reemplazo que va a ser en un fondo, como tal en un fondo privado, va a ser mucho menos, y se lo va a poner en ejemplos más sencillos. Si usted tiene un promedio de pensión de 2 millones de pesos, usted jura que usted va a salir con una pensión muy parecida a eso. Porque en los fondos de pensión hay 2 tipos de pensiones, que es de garantía mínima y por cuentas y de lo que es el capital. Si usted no le alcanza el capital suficiente para poder sostener ese promedio que usted venía generando en la empresa, pues puede llegar hasta inclusive salir con una pensión de salario mínimo. Mientras que en el Seguro Social lo que van a coger es el modelo de los últimos 10 años y le van a sacar al IBL y al IBC y sobre eso es que le van a quitar a usted la pensión. Entonces va a ser mucho más alto. Por eso lo que usted dice, que ahorita están pagando más o menos al estable, que está el 25%, es porque las pensiones de Seguro Social, que hoy es por pensiones, son mucho más altas que estando en un fondo privado. Si en un fondo privado, si usted no tiene un bono pensional alto, si no tiene una cuenta individual que le dé un capital suficiente para que usted se pueda pensionar con un buen promedio, desafortunadamente la persona puede salir de una pensión. Yo soy un asesor de pensiones. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si la persona se pensiona en un Seguro Social, le toma los últimos 10 años, pero si el promedio suyo estaba en los últimos 10 años de 3 millones y el IBL le da el 75%, pues va a salir con una pensión más o menos. Pero si eso no le da un capital suficiente en una cuenta de un fondo privado, la pensión puede llegar a obtenerlo, inclusive por un salario mínimo, y muchas veces se pregunta por qué, por las malas decisiones. Por eso es que hoy en día el hueco fiscal que existe en el Seguro Social es muy grande. Y va a seguir, porque déjeme cuenta, si yo me paso allá, quiere decir que no tengo dinero suficiente, pero el Estado me tiene que garantizar mi pensión. Sí. ¿De dónde sale la plata si yo no la ahorré? De los impuestos. No hay opción diferente. ¿Sí? Hasta donde el Estado aguante, lo manejaremos de esa forma. Modelo social. Esta parte es importante para que nosotros como individuos sepamos cómo desenvolvernos a nivel social. Como esto también se nos volvió un hetereo y algo que puede que esté, puede que no esté, nosotros no identificamos y terminamos perteneciendo a sociedades que no nos interesan. ¿Qué es la sociedad? La sociedad, le dijimos que es un grupo de personas con unas características y unas condiciones similares. Lo que resulta interesante de la sociedad no es que nosotros logramos manejar o logramos entender solamente una sociedad, y eso es lo que nos limita muchísimo para poder desenvolvernos de una manera eficiente.
existen muchos tipos de sociedades, tantas como a lugares a los que yo pertenezco. Ustedes van a encontrar la sociedad académica, la sociedad de amigos, la sociedad de deporte, van a encontrar la sociedad cristiana, católica. Y lo valioso es que usted tiene derecho a pertenecer a la sociedad que usted quiera pertenecer. Es probable que sus padres hayan salido católicos, pero no necesariamente usted tiene que ser católico. Si a usted no le convence, pues simplemente toma una decisión. O al contrario, sus padres no eran católicos y a usted sí le gustó la doctrina católica, que usted puede ingresar a hacer. Es importante que nosotros sepamos a qué sociedades pertenecemos, porque esa sociedad a usted le entrega todo su conocimiento, le entrega su apoyo, le entrega su aporte solidario, y usted, quiera o no, lo recibe. Entonces, si yo soy delincuente, lo más seguro es que no debiera meterme a la sociedad de la policía. ¿Por qué? Porque no es la sociedad que me va a aportar más a mí y es la que de pronto me va a generar complicaciones. Si yo soy de una manera, de un pensamiento cristiano, no tiene lógica que me involucre en una sociedad que tiene un pensamiento, qué sé yo, satánico. Yo debo escoger mis sociedades, a qué sociedad pertenezco, y debo empezar a revisar en cuáles sociedades estoy yo. Entonces, mi barrio, su barrio es una sociedad. Haga usted participación activa o no, es una sociedad. Y usted está recibiendo beneficios de ese barrio. Revise esta doble y revise si ese barrio le gusta o no le gusta, si le interesa o no le interesa. Y si no, pues mire cómo hace para moverse a otro barrio que sí le suma. Cuando usted elige una universidad, elige todo el contexto social de esa universidad, no solamente la carrera. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado de qué es lo que le va a ofrecer y qué le va a aportar a esa sociedad. Y cómo le aporta a usted a la sociedad. ¿Cuáles son los elementos y los valores o las cosas que usted tiene para que haga crecer esa sociedad? La familia que usted tiene es una sociedad. Y esa familia hace que usted pertenezca y aporte. De la misma manera la familia lo hace a usted, lo construye. Usted es papá si tiene hijos. Entonces usted tiene un rol en esa familia, en esa sociedad, y esa sociedad le entrega a usted un papel. Si usted es policía y pertenece a la policía, la sociedad de la policía le entregó ese rol. Entonces también debo entender a qué sociedad debo pertenecer, a cuáles pertenezco y qué aporto a esa sociedad. ¿Qué me aporta a esa sociedad? ¿Por qué estoy en esa sociedad? Y empezar a hacer que las elecciones de mis sociedades correspondan a los elementos que yo quiero y que yo busco dentro de la sociedad. La sociedad me desarrolla a mí, la sociedad me construye. Si yo no decido las sociedades, igual voy a pertenecer. ¿Y qué es lo que voy a conseguir? Que esa sociedad me impacte y me convierta en lo que esa sociedad quiera. Por eso yo debo elegir las sociedades a las que pertenezco. Yo no me puedo involucrar con cualquier persona, no me debo meter en cualquier grupo. Todo debe ser decidido y todo debe ser analizado para que usted, cuando tome la decisión de pertenecer a cualquier tipo de sociedad, lo haga en conciencia y sabiendo qué le aporta a esa sociedad a usted y qué debe usted aportarle a esa sociedad. Este modelo, esta historia es para que nosotros nos enmarquemos en un tema empresarial. Y toda la presentación anterior era para que nosotros entendiéramos el entorno en el cual nosotros como empresarios nos vamos a desenvolver. Si nosotros no conocemos nuestra historia, si nosotros no sabemos a qué pertenecemos, qué es lo que tenemos, cuáles son nuestros derechos, difícilmente vamos a hacer que una empresa sea exitosa y que nuestro desarrollo sea exitoso, porque no vamos a sentir pertenencia. ¿Qué papel desempeña una empresa en la sociedad? Y es la forma como el proceso económico coge camino. Entonces, nosotros podríamos ser individuos comerciales, pero el individuo comercial tiene el tamaño de la persona, de una sola persona. Las empresas
son esa misma entidad comercial, pero en el tamaño suficiente que se requiere. Una empresa está compuesta de muchas personas. Al estar compuesta de muchas personas, eso genera una sinergia y hace que esa entidad económica, que si fuera de una sola persona sería muy pequeña, al sumar muchos se vuelve muy grande. Entonces es la forma como se desempeña el modelo económico y comercial dentro de la sociedad. Es a través de las empresas que realmente se mueve la economía y que se recaudan de una forma más eficiente los impuestos. Las obligaciones de las empresas: cuando uno crea una empresa, en teoría uno tiene una concesión para hacer explotación de algún tipo de producto o de servicio. Si el producto es regulado, usted tiene que ir a pedirle permiso al gobierno. Si está de economía libre, usted no tiene que pedir permiso y lo puede realizar esa empresa o esa industria sin ningún tipo de restricción. Pero básicamente lo que hicieron fue darle una concesión para que usted haga la explotación de ese producto o de ese servicio. No importa si se lo inventó o no se lo inventó. ¿Sí? ¿Usted puede colocar un restaurante? ¿Hay restricciones para colocar restaurantes? No, hay de pronto unas condiciones de que si hay gente, pero es que usted puede colocar un restaurante donde quiera. Puede colocar una papelería, puede crear una empresa, pero usted puede colocar una empresa de minería donde quiera, ¿no? Usted tiene que pedir permiso para la minería. Usted puede colocar una empresa de telecomunicaciones. Usted puede colocar un banco. No. Entonces, hay industrias o hay empresas que son reguladas, otras no son reguladas. Normalmente nosotros nos involucramos en empresas no reguladas. Y lo que hacemos es empezar a hacer un proceso económico de intercambio de servicios y productos. En esa obligación lo que nosotros tenemos es que participarle al Estado de lo que él dice que debe hacerse. Entonces, por eso existen los impuestos. Y esos impuestos son el aporte que hacemos nosotros como empresarios de manera solidaria para que el Estado funcione. El Estado nos generó, o le genera a las empresas, la posibilidad de recaudar impuestos. Las empresas son las que recaudan el IVA y son las que recaudan los impuestos de renta y los impuestos de nómina y se los paga el Estado. Es un modelo de financiación donde yo voy a los individuos y recojo el dinero. Las obligaciones están en brindar, en cumplir todas las normas, en generar buen empleo, en generar empleo legal y en pagar los impuestos. Esas son las obligaciones principales. ¿Cuáles son los beneficios de tener empresa? Pues obtener una concesión es porque hay la posibilidad de hacer la empresa y tener una utilidad. Todas las empresas por naturaleza son rentables, los que no son rentables son los que la manejan. Los negocios, si usted coloca un supermercado, no puede decir que le fue mal, porque es que el negocio es malo. Cuando tenemos una empresa que tiene como 700 almacenes, vende 51 millones de pesos, ¿y qué es lo que tiene? Un supermercado. Es el éxito. Está los de B1, entonces uno no puede decir que el negocio es malo. Bueno, ¿quién fue malo? El administrador. Los beneficios de ser empresa es que en esa concesión que le dieron, en esa posibilidad que le da el Estado de que usted tenga empresa, usted puede tener utilidades, tantas como usted sea capaz de administrarla. Lo que dice la empresa, el gobierno es: de esas utilidades me da un porcentaje. ¿Por qué el gobierno cobra un impuesto? Primero, porque es parte de la solidaridad, y segundo, porque usted se está beneficiando de las instalaciones del Estado, se está beneficiando de las calles, del distrito poblado, se está beneficiando del gobierno, se está beneficiando, y eso hay que pagarlo, eso no es gratis. Por eso es que nosotros debemos generar pago de impuestos. Las empresas en su proceso tienen una responsabilidad con el Estado, deben tener una responsabilidad social, es decir, su impacto a nivel de personas debe ser bajo. Al contrario, debe tener la posibilidad de, con esas mismas utilidades, retribuirle a la sociedad la posibilidad de mejores elementos, de mejores formas de vida, y debe tener una responsabilidad ecológica. ¿Qué significa? Que su operación debe impactar lo menos posible al planeta.
Son obligaciones básicas de una empresa en una sociedad. Nosotros debemos generar responsabilidad social, es obligatorio. No es solamente que yo gane dinero. Con ese dinero debo impactar positivamente a algún tipo de población, el que usted elija. ¿Sí? Y también debe impactar positivamente su condición ecológica. Ahora, ¿por qué todo esto? Digamos que como ciudadano colombiano y como perteneciente a este estado, sí busco que cada día seamos más los que hacemos algo por este país. Y eso se logra cuando usted como individuo logra entender por qué pertenece a un país, qué significa pertenecer a ese país. Cuando usted tiene una empresa y logra entender qué significa tener esa empresa. Cuando usted empieza a entender que es parte de nuestra cultura el que seamos solidarios y el que seamos partícipes de este Estado, que no lo dejemos en manos de cualquiera y que por nuestra pereza política, es que nosotros debemos desarrollar un modelo político, es obligatorio que usted tenga un modelo político. ¿Qué significa política? Es el arte de gobernar. Y entonces yo diría, ¿yo cómo tengo política? Pues porque usted como individuo debe tener en su cabeza cómo debería ser gobernado este país. Y de pronto usted dice, mire, es que yo considero que el Estado debe brindarle todo a la gente. Salud, educación, empleo, entonces dése cuenta que usted tiene una conciencia política social, socialista, donde el Estado es responsable de, y esa responsabilidad va hacia la gente. Entonces, pero si usted dice no, yo lo que considero es que el Estado debe encargarse de protegerme, de cuidarme, de permitirme que yo pueda desarrollarme como persona, entonces usted tiene una conciencia política diferente. ¿Qué es lo que debemos nosotros tener? Descubrir y decidir cuál es mi conciencia política, cuál es la manera como yo considero que este Estado debe ser manejado. Y cuando voy a ver quién está manejando el Estado, reviso si cumple con lo mío o no. Entonces usted puede estar en contra del presidente que está en este momento, porque él tiene una forma de pensar en la política diferente a la que usted tiene, y tiene todo el derecho. ¿Qué debe hacer a la siguiente vez? Busque un político que coincida con su forma política y vote por él. ¿Para qué? Para que esa política que usted considera que es buena esté allá. No debemos votar porque sí, votamos por nosotros. Usted no vota por nadie, vota por usted. Y vota por usted cuando es capaz de decir cuál es su conciencia política, cuál es su tendencia política, ¿sí? ¿Hacia qué le gustaría que el Estado le ayudara o le entregara? Debemos empezar a ser buenos ciudadanos respetando este país, generando acciones que le permitan al país crecer. Entonces, por ejemplo, cuidando el mobiliario público, respetando las leyes que existen, ¿sí? No buscándole atajos, no buscándole beneficio privado, sino entendiendo que a través de nuestro proceso normal, nosotros debemos respetar cada uno de los elementos que componen este país, este Estado. Debemos entender que somos solidarios, es decir, tenemos que aportar. El Estado tiene muchos derechos y muchas responsabilidades con cada uno de nosotros, sí, claro, y ojalá los cumpla, pero los va a cumplir en la misma proporción en la que nosotros somos capaces de brindarle a ese Estado las posibilidades de que lo haga. Con el tema de las pensiones, si no generan cambios en el modelo de pensiones y si no generan cambios en el modelo de los impuestos, eso va a llegar a un límite en el que no van a poder pagar ni siquiera la educación y no van a poder pagar absolutamente nada más que pensiones. ¿Quiénes generamos los impuestos? Nosotros. ¿Para qué? Para que le paguen pensiones a otras personas. No tiene sentido. Eso no tiene sentido. Pero lo que sucedió es que no hemos elegido personas que vayan allá, a donde se generan las leyes, a donde se genera el gobierno,
que nos represente. ¿Por qué? Porque nosotros generamos un modelo político donde no nos importa que allá hagan lo que quieran, y resulta que ese no nos importa, cada día nos afecta más. Porque si el gobierno no tiene dinero para pagar el tema de educación, para hacer más vías, para hacer más, pues no van a ver. O si necesitan, lo que van a hacer es generar cada día más impuestos para poder cubrir los gastos que se están dando y los nuevos que van llegando. Tenemos que comenzar a ser buenos ciudadanos, es decir, tener derechos políticos y ejercerlos, tener deberes políticos y ejercerlos, deberes sociales, y aportarle a cada una de las sociedades a las que estamos, en especial a esta sociedad colombiana. Si ustedes saben y conocen, inviten a otros y indíquenle eso a los otros. Esto tiene que ser una red en la que yo te cuento y tú le cuentas al otro, para que cada vez tengamos mejores personas, personas más interesadas, personas más capacitadas para ser buenos ciudadanos. Si tenemos buenos ciudadanos y estos buenos ciudadanos se convierten en empresarios, lo más seguro es que tengamos buenos empresarios. Y si tenemos buenos empresarios, vamos a tener buenos empleos, vamos a tener buenos salarios, vamos a tener buenas cosas, buenas vías, buenos aeropuertos, buenos colegios, buenos hospitales. Nace en nosotros, no nace en el otro. No podemos esperar que el otro haga por nosotros, tenemos que hacerlo nosotros. Si tú lo haces, me muestras a mí que y yo digo, bueno, entonces yo también lo voy a hacer. Y empezamos a generar una cadena de buenos ciudadanos que harta falta nos hace para que este país algún día lo logremos sacar de ese subdesarrollo y permitamos que muchos tengan posibilidades iguales o mejores a las que nosotros tenemos ahorita.